que además cuando hablamos de coches eléctricos pensamos que eso es algo súper moderno. Pensamos que es bueno, que eso es muy de ahora, muy importante, pero realmente tiene mucha historia, ¿no? Bueno, el coche eléctrico fue el primer vehículo a motor que se construyó. Es decir, cuando los coches de caballos dejaron de funcionar porque se apareció el motor eléctrico apareció en 1834. El pasado día 9 de septiembre se celebró el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. La movilidad y la transición energética son dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Los vehículos eléctricos ofrecen una oportunidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos los seres humanos y contribuir así a combatir la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando. Para hablar del coche eléctrico hemos invitado a una persona que sabe mucho sobre el futuro que viene. Alfredo Negro, a quien ya tenemos en la pantalla. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes, Ángeles. Aquí estoy. Bienvenido. Esperando. Nuestro invitado, Alfredo, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y es doctor en Ciencias por la Universidad de León. Universidad a la que ha estado ligado durante 35 años. El año pasado Alfredo dio una conferencia en la Fundación Merallo en Santibáñez del Porma titulada ¿El coche eléctrico ha venido para quedarse? ¿A quién mejor que él para resolver todas nuestras dudas sobre el coche eléctrico? Alfredo, ¿tú conduces coche eléctrico? Pues todavía no, pero en su momento espero hacerlo, sí. No, yo en este momento tengo un coche convencional que en principio debería durar bastante tiempo, por lo tanto no me planteo. Bueno, todavía vamos a ver. Nos dijeron, en el año 2022, en el Parlamento Europeo votó a favor de prohibir la venta de coches nuevos de combustión y para el 2050 solo podrán circular en España coches eléctricos. Esperemos que nos aguante, ¿no? Hasta el 2050. No me va a aguantar, ¿no? Hasta que no aguantaré ser ellos tampoco. Oh, bueno, no vamos a exagerar tampoco, pero eso es así, ¿no? ¿Tú crees que eso va a ser así o es demasiado optimista? Vamos a ver, efectivamente hay que acabar con los vehículos de combustión, porque como dice el eslogan del Día Mundial del Coche Eléctrico, emiten gases de efecto invernadero y hay que acabar con ellos. O sea, eso es incuestionable. El efecto invernadero y el cambio climático están ahí, cada día los vemos con más virulencia y ya hace mucho tiempo que se están tomando medidas. Bueno, efectivamente, yo creo que en el año 50 va a ser un poco pronto para conseguir eso. El Parlamento Europeo, en principio, propuso el 2035, que en 2035 ya no quedaran coches de combustión. Lo ha ido alargando, después ha pasado al 40 y en este momento está en el 50. Efectivamente, esto es un cambio tan radical en la sociedad que seguramente se retrase un poco. Yo creo que no demasiado, porque vamos a un ritmo bastante rápido en la transición al coche eléctrico, ¿no? Pero bueno, soy optimista realmente, aunque claro, quizás se retrase un poquito. Bueno, es que además cuando hablamos de coches eléctricos pensamos que eso es algo súper moderno, pensamos que es bueno, que eso es muy de ahora, muy importante, pero realmente tiene mucha historia, ¿no? Bueno, el coche eléctrico fue el primer vehículo a motor que se construyó. Es decir, cuando los coches de caballos dejaron de funcionar porque se apareció el motor eléctrico apareció en 1834. El primer motor eléctrico apareció en 1834. Estamos hablando de hace muchos años. La pila se inventó en 1800, o sea, lo que llamamos batería en aquel momento se llamó pila en 1800. Y el motor de combustión no apareció hasta el año 1876. Entonces, el primer coche eléctrico aparece en 1900. Porsche, el famoso Porsche, que hoy día son coches de alta gama, ya fabricó un automóvil eléctrico en 1900. Edison, el famoso Edison, trabajó y tenía un modelo eléctrico, de coche eléctrico en 1913.
En Nueva York, en el año 1915, los vehículos de reparto eran eléctricos. Por lo tanto, la marcha del coche eléctrico iba, digamos, muy rápida. Pero resulta que en 1920, Henry Ford fabricó el Ford Modelo T, un vehículo de combustión con un motor de combustión que hasta entonces no estaba muy optimizado, pero este hombre consiguió optimizar el motor y conseguir la fabricación del coche a precios muy asequibles. Con lo cual, en ese momento desapareció prácticamente el coche eléctrico. A partir de ese momento, todos fueron coches de combustión, hasta hace casi 10 años que se volvió a tomar el tema debido al problema de la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, como tú dices, es un tema de hace ya muchos años. Pues yo lo desconocía, fíjate, ¿eh? Mira cuánto estamos aprendiendo hoy. ¿Cómo funcionan los motores de los coches eléctricos? Vamos a ver. Todos hemos tenido en la mano una batidora eléctrica o una afeitadora eléctrica. Esos son motores eléctricos. Los motores eléctricos son silenciosos, no dan vibraciones y encima son motores que se pueden hacer de diferentes tamaños. Evidentemente, el motor de un coche eléctrico es infinitamente mayor que el de una batidora o de una afeitadora. Lo pongo como ejemplo de ver cómo funciona un motor eléctrico. Es una cosa muy suave, muy silenciosa. El motor eléctrico además tiene muy pocas piezas. Consiste en un sistema de bobinas eléctricas por las que circula corriente y hace mover un rotor. Esos son todos los mecanismos que tiene. Por lo tanto, tiene un 40% menos de piezas que un motor de combustión. Para la misma potencia, tiene un 40% menos de piezas y de peso, por lo tanto, que un motor de combustión. El rendimiento de un motor eléctrico es del orden del 90%, mientras que el rendimiento de un motor térmico, los de combustión se llaman térmicos, puede ser 45, como máximo 50%. Entonces, como vemos, realmente casi todo son ventajas. El motor eléctrico casi todo son ventajas. El problema que siempre surgió es su limitación, la limitación de las baterías, que luego hablaremos de ella, sí, como vemos. Ese es el tema de un motor eléctrico, ¿vale? Pero, a ver, y cuando escuchamos que el coche eléctrico puede ser la gran solución al cambio climático, ¿eso es así de sencillo o tiene la otra cara? Bueno, a ver, para resolver el problema del cambio climático, lo que hay que hacer es eliminar las emisiones de la combustión. Hay dos soluciones. Una solución que es el coche eléctrico, que yo creo que es la que va a predominar, y otra solución es la del vehículo de hidrógeno. Otra de las conferencias que yo doy habitualmente es el hidrógeno verde. Es decir, el hidrógeno es un combustible que se obtiene del agua y que en su combustión libera agua, con lo cual no libera gases de efecto invernadero. Por tanto, es otra solución para los vehículos y para combatir el cambio climático. En principio, el vehículo eléctrico es el que está con creces superando al tema del hidrógeno, aunque hay vehículos en la carretera ya, hay varios vehículos, bastantes, hay buenas marcas fabricantes de vehículos de hidrógeno. Incluso hay lo que llaman hidrogeneras, o sea, depósitos de carga de hidrógeno en las gasolineras, ¿vale? O sea que sí, yo creo que va a ser la solución. Yo creo que va a ser la solución. ¿Y los coches eléctricos funcionan solo en distancias cortas? ¿Sigue siendo ese el problema de los coches eléctricos? Bueno, a ver, esta tecnología está avanzando a pasos agigantados. Cualquier tecnología nueva tiene un proceso de maduración que al principio tiene muchos inconvenientes. Según se van fabricando más, los precios se van abaratando, los problemas técnicos se van resolviendo y, como digo, en este momento la autonomía ya no es un problema, porque estamos hablando de que hay coches que tienen una autonomía de 650, 700 kilómetros. Yo cuando vengo de León hago 900 kilómetros y evidentemente tengo que hacer 3 o 4 paradas.
Entonces, el coche eléctrico me podría servir porque me hace una autonomía como mínimo de 600 kilómetros y además hay un montón de puntos de carga ya en muchísimos sitios. En las ciudades, en las gasolineras, por supuesto, en los centros comerciales y además son puntos de recarga rápido. Es decir, el sistema de recarga de un coche eléctrico puede ser de dos formas. La recarga lenta, que eso es cuando yo enchufo el coche por la noche en mi casa y está 12 horas cargando en horas de bajo coste de la electricidad, o la recarga rápida, que como digo, en 15 o 20 minutos me puede cargar hasta un 50% de la batería, con lo cual puedo continuar sin ningún problema. De todas formas, cuando hablamos de coche eléctrico, tenemos que diferenciar el coche eléctrico 100%, es decir, solo batería, o el híbrido, el vehículo híbrido. Es decir, el vehículo híbrido es eléctrico y entonces ahí ya no necesitamos recarga. O sea, el vehículo híbrido tiene un motor de combustión pequeñito o no tan pequeño, pero digamos accesorio, y funciona con electricidad. Cuando la batería se descarga o se está descargando, funciona el motor de combustión y recarga la batería, con lo cual el problema de autonomía en el híbrido estaría resuelto, o sea, no existe. Y en el eléctrico puro, yo creo que hoy por hoy tampoco. Además, los coches eléctricos vienen con unos software fantásticos que me va indicando, a medida que voy andando, qué gasolinera, o sea, qué electrolinera se llama, tengo más cerca, cuánto me queda de carga, o sea, este mito de que el coche eléctrico te deja tirado no existe. Hombre, no existe. También yo he visto gente que se queda tirada porque se le acabó la gasolina. Claro. Pero son cosas extrañas, que normalmente no ocurren. ¿Vale? Claro, claro. Bueno, estábamos hablando de baterías hace un momentín, bueno, estamos hablando todo el rato. Entonces, dice mucha gente que, vale, contamina menos, pero ¿y las baterías? ¿Las baterías cuánto contaminan esas baterías? Bueno, vamos a ver. Las baterías no contaminan. Lo que dice la gente es que el proceso de fabricación de las baterías contamina mucho, porque las baterías son de litio. El litio es un elemento que pesa muy poco. Antiguamente eran de plomo, precisamente el plomo es uno de los elementos más pesados que hay, con lo cual hemos pasado de mucho peso a poco peso. El problema del litio es que es un elemento muy escaso o bastante escaso. Entonces, para extraer litio hace falta mover grandes cantidades de tierra para obtener el mineral, depurarlo, etcétera. Bueno, ¿eso contamina? Bueno, depende si yo lo hago con vehículos de gasolina o vehículos diésel, pues sí, estoy emitiendo mucha energía, mucho CO2 a la atmósfera, pero para fabricar un coche de combustión yo tengo un motor que es de aluminio o es de hierro, y para obtener el hierro también necesito sacar el mineral de las minas, procesarlo, meterlo en los altos hornos, se gasta mucha energía. O sea, ese parámetro, esa discusión no tiene sentido, porque para fabricar cualquier cosa hace falta mucha energía. Lo que hace falta es que esa energía no provenga de la combustión de carbón o de petróleo. Porque, claro, estamos en un sistema que lo que pretendemos es eliminar el CO2, eliminar fundamentalmente el CO2 y los gases de efecto invernadero. Pero si yo, digamos, para producir electricidad, para cargar el coche eléctrico, lo hago con un sistema de combustión, por una central térmica, pues entonces no estoy adelantando nada. Lo que hay que conseguir es un bloque completo en el cual yo obtenga energía solar o energía eólica o energía procedente del hidrógeno para hacer los procesos necesarios. Con lo cual, no estoy emitiendo CO2 a la atmósfera. Eso es lo que se llama las energías renovables. Entonces, ya digo, ese mito de que las baterías contaminan, no. Por otro lado, cuando la batería termina su vida útil, se regenera. O sea, hay fábricas que se dedican a regenerar y a recuperar los elementos. El litio lo volvemos a recuperar. Pero fijaros que hoy día ya no tenemos baterías solo en los coches eléctricos. Imaginaros la cantidad de pilas que consumimos continuamente. En fin, hay pilas en todo. Con lo cual, las fábricas de
reciclado de pilas, están ahí y van a recuperar gran parte de material y por lo tanto no van a contaminar. Claro. ¿El coche eléctrico ha venido para quedarse? Pues yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí. El proceso está siendo lento en algunos sitios, en otros no. En los países nórdicos, por ejemplo, pues el 89% de los vehículos que se compran son eléctricos. En España estamos en un 5,6%, o sea, el proceso es muy lento en España, pero repito, hay países, en los países nórdicos, en Alemania, en Inglaterra, ya van muy rápido. No obstante, el vehículo híbrido, que como hemos dicho es eléctrico también, el híbrido ya se está vendiendo mucho, o sea, casi todo el mundo está comprando un coche híbrido hoy día. Claro, muchas veces sin razón, otras veces con razones poco claras, pero ya digo, el coche híbrido, que es eléctrico, está ahí vendiéndose mucho. El eléctrico puro, pues va un poco más lento, pero yo creo que inexorablemente vamos a eso, porque como dije antes, el vehículo de hidrógeno, que es otra solución, va más lento. Me parece que va más lento. Muy bien. Entonces, bueno, decíamos al principio que allá por el 2050, pues no debería de haber coches de combustión por las calles. ¿Tú cómo te imaginas las carreteras? Bueno, en principio no hay ninguna diferencia. Es decir, yo cuando veo un coche por la calle, no sé si es eléctrico o es de combustión. Aparentemente no hay ninguna diferencia. Las marcas hacen alguna diferenciación para saber que es eléctrico. De hecho, una de las marcas, BMW, pues los logos los pone en azul para identificar que es eléctrico, pero no se sabe. No se sabe. Únicamente que emiten mucho menos ruido. De hecho, no deberían de hacer ningún ruido. Lo que pasa es que por normativa les han obligado a que hagan un poco de ruido para evitar atropellos. Estamos acostumbrados a que cuando viene un coche se oye un ruido y hoy día, ya digo, los coches eléctricos no tienen que hacer ruido, no deben de hacer ruido. Y les ha puesto un poquito de ruido artificial, porque el motor eléctrico no produce ruido. Así que no tiene que haber ninguna diferencia. Bueno, yo desconocía muchísimo todo este mundo de los coches eléctricos, nos has ayudado a entender un poquito más. Alfredo Negro, doctor en ciencias y un gran conocedor de los avances tecnológicos del momento. Hay que decir que, bueno, esta es la primera vez que te tenemos, pero espero que no sea la última, porque tienes mucho que contarnos, como la inteligencia artificial o lo del hidrógeno verde que nos estabas contando. ¿Te tendremos más veces aquí? Pues sí, yo, como he dicho, estoy encantado. Yo he vivido en León toda mi vida, soy un enamorado de León. Me gusta mucho cuando estoy en León ver la televisión de León, porque lo hacéis muy bien. Y, por supuesto, estoy dispuesto a colaborar con vosotros siempre que os parezca oportuno. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues aquí te esperamos más veces. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Alfredo. Muy bien, pues muchas gracias. Feliz tarde, disfruta de Marbella, que eso es una maravilla. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, en la 9.